Bienvenidos a nuestro canal Psicología Junguiana. En el vídeo de hoy vamos a realizar una serie de reflexiones alrededor de las gravísimas dificultades que supone el descubrimiento y el desarrollo de la individualidad. Es decir, en el fondo, de la autorrealización de la totalidad del individuo o individuación. Se trata del primer capítulo de una serie de 4 en el que iré reflexionando y analizando las dificultades y los escollos a que se enfrenta el individuo en un proceso de realización de la totalidad o individuación. En este vídeo reflexionaré sobre el estado actual de nuestra querida sociedad occidentalizada, así como de algunos intentos fallidos de diferenciarse de la psique colectiva, es decir, del espíritu de la época que se expresa en un pensamiento único y en una masa social indiferenciada, que puede adoptar los más diversos ismos, es decir, ideologías. Empecemos. Cuando una sociedad crece en tamaño y se estructura bajo normas que priorizan la uniformidad sobre la expresión individual, el individuo corre el riesgo de ser absorbido por la masa, perdiendo su autonomía moral y espiritual. Jung advertía de que el verdadero progreso ético no surge de la colectividad en sí misma, sino de la transformación interior del individuo. Sin embargo, en sociedades donde predominan prejuicios contra la individualidad, se sofoca la capacidad del individuo para desarrollar un criterio propio, forzándolo a adaptarse a estructuras que favorecen la obediencia sobre la reflexión. Esto conduce a una regresión psicológica en la que los valores son dictados desde fuera y el pensamiento crítico se debilita, dando paso a formas de existencia donde prima la conformidad y la seguridad del grupo sobre la autenticidad personal. En este contexto, lo que prospera no es el desarrollo espiritual, sino la fuerza impersonal del colectivo que absorbe al individuo en una identidad de masa. La consecuencia de esto no es solo la pérdida de creatividad y juicio personal, sino también la ceguera ante las verdaderas fuentes de renovación espiritual, pues la ética deja de ser un proceso de descubrimiento interior y se convierte en una imposición externa. Cuando la individualidad es reprimida y empujada hacia lo inconsciente, no desaparece, sino que se transforma en una fuerza oscura y descontrolada que, al no encontrar vías legítimas de expresión, emerge en formas destructivas y caóticas. Jung describió este fenómeno como la manifestación de la sombra colectiva, un arquetipo que se alimenta de todo aquello que la sociedad rechaza y reprime, acumulando tensión hasta estallar en actos de violencia y degeneración moral. En sociedades donde la identidad personal es sofocada en favor de un orden impuesto, lo que debería ser un desarrollo consciente del individuo, su capacidad de discernimiento, su autonomía ética, se convierte en pulsiones inconscientes que irrumpen en forma colectiva a través de actos criminales, linchamientos, violaciones en grupo y otras manifestaciones de brutalidad. Pero estas expresiones de caos no son anomalías aisladas, sino síntomas de un malestar más profundo, la sombra que impregna a toda una sociedad. Así, cuando el individuo no puede integrar su propio lado oscuro de manera consciente, éste se proyecta hacia afuera, contaminando el tejido social y precipitando la decadencia de los valores morales. Vemos esto en la actualidad en la normalización del odio, el fanatismo, la corrupción y la insensibilidad ante la dignidad humana, signos inequívocos de una cultura que ha dejado de mirar hacia adentro y ha cedido su destino a las fuerzas incontroladas de su propia sombra. Cuanto mayor es el tamaño de una sociedad, más tiende a diluirse la responsabilidad moral individual, pues el peso del colectivo sofoca las diferencias personales
y establece una norma general que, en lugar de fomentar el desarrollo ético, lo entorpece. Jung observó este fenómeno en la psicología de masas, donde el individuo, al sentirse amparado por el anonimato del grupo, se desprende de su conciencia moral y cede a impulsos primitivos que, en circunstancias más íntimas, serían reprimidos o elaborados conscientemente. En este punto, les animo a que visualicen mis otros dos vídeos sobre la psicología de las masas, en los que desarrollo esta idea ampliamente. Así, en las sociedades donde el Estado crece desmesuradamente, se genera una suerte de pensamiento único, una ortodoxia colectiva, que, bajo la apariencia de orden, reprime toda expresión individual auténtica. Este proceso, lejos de conducir a una verdadera cohesión espiritual, provoca una regresión moral. La ética deja de ser un asunto del alma, es decir, de la confrontación personal con la propia interioridad, y se convierte en un mecanismo externo de control. Paradójicamente, cuanto más se insiste en la uniformidad social, más se exacerban las tensiones internas, dando lugar a explosiones de irracionalidad y violencia, pues lo que se niega en la conciencia colectiva regresa desde lo inconsciente, no como un impulso creativo, sino como una fuerza destructiva que, al no encontrar canales de expresión legítimos, mina los mismos cimientos de la moralidad social. El individuo que se somete sin cuestionamiento al colectivo moral ideal, creyendo en su rectitud solo porque es ampliamente aceptado, corre el riesgo de convertirse en un cómplice inconsciente del mal que se oculta bajo las estructuras sociales. Jung advertía de que la moralidad impuesta desde fuera, cuando no es confrontada críticamente por la conciencia individual, genera una escisión interna. La sombra personal y colectiva quedan relegadas a lo inconsciente, acumulando una carga destructiva que, tarde o temprano, se manifiesta. Así, aquel que se adapta a su entorno sin reflexión propia no solo pierde su capacidad de juicio moral, sino que se vuelve insensible a la corrupción y la perversidad de la sociedad en la que vive. Mientras la sociedad y la mayoría de sus semejantes proclaman con convicción la grandeza de los valores que sostienen su comunidad, él no verá motivo alguno para cuestionarlos, por más que estos valores sean en realidad una fachada que oculta la injusticia, la violencia o la opresión. Esto explica cómo las mayores atrocidades de la historia no fueron perpetradas por individuos aislados y perversos, sino por personas aparentemente normales, convencidas de que actuaron en nombre de principios elevados. La verdadera perversidad no es la del criminal que se sabe fuera de la ley, sino la de la sociedad que, convencida de su propia virtud, normaliza el mal sin siquiera percibirlo. El intento de diferenciarse artificialmente del colectivo, mediante la imitación de una personalidad sobresaliente o de una conducta peculiar, no es en realidad una verdadera individuación, sino una deformación de ésta. Jung advertía de que la individuación es un proceso interno, un descubrimiento de la propia individualidad única, no una simple oposición al grupo ni una búsqueda de originalidad superficial. Cuando alguien adopta una pose, creyendo que así se distingue del rebaño, en realidad no está diferenciando sus cualidades auténticas, sino construyendo una máscara más, un personaje vacío que no tiene raíces en su verdadera psique. En el ámbito religioso, esto se observa en aquellos que, en su afán de destacar, exageran su ascetismo, su misticismo o su aparente humildad, cayendo en una teatralidad que no transforma su personalidad, sino que refuerza su dependencia del colectivo, pues su identidad sigue definida
en relación con la mirada ajena. En el ámbito ideológico ocurre algo similar con quienes adoptan posturas extremas o excentricidades que no surgen de una comprensión profunda, sino de un deseo de parecer diferentes. En ambos casos, el resultado es la esterilidad psicológica. No hay crecimiento real, no hay integración de la sombra, no hay un acceso a la profundidad, solo una caricatura del individuo que se pierde en su propio artificio. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. Tus comentarios y sugerencias son muy valiosos para nosotros, así que anímate a dejar tus impresiones abajo. Recuerda mantener siempre el respeto y fomentar un diálogo constructivo. No te pierdas nuestros próximos episodios, donde seguiremos explorando temas apasionantes relacionados con la psicología, el comportamiento humano y la trascendencia. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Gracias por acompañarnos en este viaje de conocimiento y reflexión. Hasta la próxima.